Ok. Buenas tardes, señoras y señores. Antes de dar inicio a esta actividad, agradeceré silenciar sus celulares. Bueno, saludamos a quienes nos acompañen, señoras y señores, directores, decanos y jefes de unidades, telespectadores que nos están viendo a través de TV Austral, colaboradores de la Facultad de Ciencias, académicos, a queridas alumnas y alumnos. La Facultad de Ciencias de nuestra universidad les da la más cordial bienvenida a la última ponencia del ciclo de charlas del segundo semestre del 2015. Para las personas que recientemente participan de esta actividad, les comento que este ciclo ya es una tradición. Se viene dando desde el 2005 y por tanto este es su 11º año. Esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad universitaria como también al público en general. Cada mes hasta diciembre se presenta un académico de nuestra facultad y da a conocer los resultados de sus investigaciones de manera sencilla y práctica, acercando su quehacer científico a quienes estén interesados en participar. Para esta última charla del presente ciclo tenemos invitado al doctor Guillermo Delía Vargas, académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Bueno, Guillermo estudió la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de la República, Montevideo, en Uruguay, donde también hizo una maestría en Biología. Realizó su doctorado en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, en Estados Unidos. Durante su doctorado estudió patrones y procesos de diversificación de un grupo de mamíferos ampliamente distribuidos en el Nuevo Mundo. En el año 2005 fue contratado como profesor asistente en la Universidad de Concepción y desde fines del año 2010 trabaja como profesor asociado en el Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral. Su investigación está dirigida a caracterizar la biodiversidad a nivel genético, específico y filogenético, así como a comprender los procesos involucrados en la diferenciación que ocurre en dichos niveles. Ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libro. Bueno, invitamos al doctor Guillermo Delía, quien nos expondrá la charla titulada Descubrimiento de nuevas especies chilenas en el siglo XXI. Comentarios sobre cuáles, dónde y cómo. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a José y a la facultad por la invitación y la posibilidad de estar frente a ustedes y contarle un poco algunas cosas que me interesan. Yo por ahí me voy a desviar un poquito de lo que ha sido el estilo, ¿verdad? O el perfil de las charlas anteriores, en el sentido de que no voy a hablar necesariamente de cosas que he hecho yo, ¿sí? No voy a hablar de mi trabajo hoy. Sí voy a hablar obviamente de cosas que me interesan y sobre algunas cosas que he estado pensando en los últimos años, ¿verdad? A raíz de lo que veo de algunas dinámicas que hay en la academia en Chile, ¿sí? Que tiene que ver con el descubrimiento, ¿verdad? de nuevas especies, lo que en la jerga podríamos hablar de la práctica taxonómica, en la cual yo obviamente dedico parte de mi esfuerzo de investigación en esa área, aunque no es lo único que hago. Entonces, de alguna medida es un poco más, espero que me resulte sencillo, porque no voy a hablar de mis cosas, voy a hablar de cosas ajenas fundamentalmente y de algunas ideas. Entonces, espero que salga fluida la cosa. Bien. Es más o menos la hoja de ruta que tengo para hoy en la tarde. Voy a hablar como les digo, de taxonomía y en particular de la práctica taxonómica. Entonces voy a empezar contextualizando algunas cosas para luego empezar a hablar de especies nuevas, animales de Chile continental, y ese va a ser el centro de la charla. Creo que está acoplando. Y al final, como les digo, voy a tratar de hacer algunas conclusiones que en realidad son ciertos apuntes o opiniones personales y bueno, veremos qué tan sensatas o qué tan de acuerdo les están con las mismas. Entonces, para empezar, creo que está bueno esta frase de un historiador, Mauricio Obregón, que era especialista, fallecido, especialista en la obra de Cristóbal Colón, ¿sí? Que definía de esta forma lo que es descubrir.
¿sí? Que él dice, fundamentalmente es descubrir, es correr el velo, en el sentido de que está bien, hay que encontrar las cosas nuevas, pero también hay que hacer que los demás se enteren que esas cosas nuevas están ahí. ¿Sí? No alcanza solamente con decir, bueno, es algo nuevo y me lo reservo para mí. Eso tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, todos ustedes son, ¿verdad?, la Facultad de Ciencias, pero tiene mucho sentido en taxonomía, porque muchas veces, no sé por qué, las cosas no terminan siendo publicadas, o no se publican a la tasa a la cual uno esperaría, ¿verdad? Es muy común que uno habla con un colega y dice, no sé, encontré un tal bichito por allá, y dice, ah, sí, eso es una especie nueva, te dice. Bueno, ¿y cómo? ¿Dónde? Yo no sé dónde está publicado. Y muchas veces eso es así, ¿verdad? Las cosas no se publican. Entonces hay como cierto desfasaje entre el descubrimiento sensu stricto y la comunicación a la comunidad. Y yo creo que ese es uno de los aspectos que sería fantástico si se soluciona. Yo no tengo ninguna sugerencia más allá de lo que pueda afectarme a mí directamente o la gente que trabaja conmigo, pero es uno de los grandes problemas que tiene la taxonomía. O muchas veces, y hay algunas razones que tienen sentido, o sea, de por qué es. A veces alguien colecta un animal y nadie lo estudia hasta 10, 15, 20 años después. Yo estoy hablando cuando sabemos que es una especie nueva y no se comunica que es una especie, que existe esa especie nueva. Entonces la idea hay que pasar eso, ¿verdad?, esa novedad a la posteridad. Esto viene a colación, ¿verdad?, de si Colón fue el primer europeo que llegó al Nuevo Mundo, ¿verdad? O si llegaron primero los nórdicos, o si incluso algunos africanos, como por ahí hay gente que piensa que puede haber pasado. Entonces yo voy a hablar, como les decía, de la práctica taxonómica, ¿verdad?, que en un esquema sencillo de los tantos que hay, es una de las grandes divisiones de la sistemática, y es aquella división que se ocupa de la teoría y práctica de denominar y delimitar especies, ¿sí? Es bien sencillo el ejercicio, por lo menos para verbalizarlo. Tenemos un grupo de individuos o dos grupos y queremos saber si pertenecen a la misma especie o a dos especies distintas, ¿sí? No nos vamos a preocupar acá mucho de las reglas, de los nombres, porque eso es nomenclatura. Y muchas veces algunos taxónomos, para mi gusto, aburren las cosas hablando de nomenclatura. Es importante porque la importancia de los nombres propios es fundamental, ¿verdad? Si nos ahorramos una cantidad de cosas, de tiempo, hacemos más objetiva la comunicación. Pero eso en sí no es la taxonomía. La taxonomía es una disciplina biológica, ¿verdad?, que tiene que ver con la práctica de delimitar especies, ¿sí?, identificar esos linajes. Y esa práctica está con nosotros desde siempre. Esto es una copia del libro de Génesis, ¿verdad?, del capítulo 2, creo que se dice, versículos 19 y 20, donde por ahí dice que el hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Más allá de lo que pensemos cada uno de que tanto se ajusta a la realidad, ¿verdad?, a la historia de la humanidad, lo que yo quiero enfatizar acá es que la idea de denominar, de decir, poner nombre a las cosas y por lo tanto agrupar individuos es intrínseca a nosotros, ¿sí? Tan intrínseca, yo no voy a hablar de eso, pero que algunos filósofos y algunos biólogos han llegado a cuestionar si las especies existen en la naturaleza como tal, o si lo único que hay son grupos de individuos que nosotros, por nuestra necesidad, que viene desde que se inventó el mundo, tenemos la necesidad de agrupar y poner un nombre a esas cosas. Yo no voy a entrar en eso. Hoy por hoy hay consenso que sí, que las especies son reales y que existen en la naturaleza, pero les digo, la idea es que esta actividad es algo innato en nosotros, y ahí tenemos a Adán pensando un nombre, ¿verdad?, para este animalito que tiene por ahí. La práctica taxonómica a mí y a una cantidad de gente nos interesa per se, ¿verdad? Como a ustedes les interesará alguna otra cosa, la ecología, algún aspecto fisiológico o también la taxonomía, ¿verdad? Es una actividad más de esta inquietud que tenemos del saber por el saber. Como cualquier disciplina, tiene implicancias, es importante para otra cantidad de áreas de la biología, ¿verdad? Acá tengo un ejemplo, ¿verdad?, de una carátula de un trabajo relativamente reciente, bueno, en realidad ya hace tiempo, de 2004, donde habla de una práctica taxonómica, un término, ¿verdad? Ya no los voy a aburrir con esto, que es la inflación taxonómica y cómo influyen los estudios de macroecología y conservación. Yo no voy a discutir los detalles de esto, simplemente que
quiero, mediante este ejemplo, mostrarles que el resultado, el producto taxonómico es importante para otras disciplinas biológicas y algunas que van un poco más allá de la biología, ¿verdad? De hecho, acá tiene una carátula de la página web de la Convención de la Diversidad Biológica, donde, ¿verdad?, hay un programa que es la Iniciativa de Taxonomía Global, donde, bueno, aparte de definirse qué es la taxonomía, plantea cuál es la relevancia de la taxonomía para la conservación. Y ahí ven que aparece un término que se llama de Taxonomy Impediment, del cual les voy a hablar un poquito, esto siempre para la idea de contextualizar un poco las cosas, y con este nombre, ¿verdad?, se conoce a la falta de información taxonómica. Se dice por ahí que la información taxonómica que tenemos no es suficiente para enfrentar la crisis de la biodiversidad. Eso tiene múltiples causas, ¿verdad?, pero una de las principales es la falta de taxónomos y de curadores, ¿verdad? Tiene que ver con relación con las colecciones científicas, ¿sí? Hay poca gente trabajando en taxonomía, por lo menos para lo que se supone que necesitamos producir, ¿verdad?, para lograr una conservar la biodiversidad. ¿Cuáles son las causas de ese problema? Hay mucho escrito, yo no me voy a ocupar de eso, pero sí es claro que es tanto falta de los taxónomos como también de algunos usuarios del producto taxonómico que están poco informados. Ahí está todo, ¿verdad?, el debate sobre si uno puede conseguir plata para hacer un estudio taxonómico, sobre el impacto, sobre si la universidad, cuando alguno de nosotros se jubile, va a contratar un taxónomo o va a contratar a algún otro especialista, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que son bien interesantes, escapan un poco a la práctica taxonómica, ¿verdad?, pero sí hacen a la vida académica, ¿verdad? Yo lo que creo que es un problema de difícil solución, hay muchísimo escrito en esto, pongan en Google Taxonomic Impediment y van a salir una cantidad de páginas, trabajos, pero el problema sigue estando, ¿verdad? Es de difícil solución. Yo al final de esta charla, si todo va bien, tengo una idea por lo menos de cómo solucionar en parte, o algo que ayudaría a resolver esto o intentar resolver esto a nivel local. Creo que se puede mejorar. En el fondo el mensaje de la charla es que, permiso, quiero ver un poco más la pantalla desde allá. Creo que la práctica taxonómica que se produce en Chile se puede mejorar con relativamente poco trabajo, ¿verdad?, si nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Como les decía, acá en Chile también el problema, ¿verdad?, no escapa a la realidad chilena, y ustedes encuentran en literatura, en algunas revistas con mayor o menor visibilidad, algunas personas, algunos colegas que han escrito al respecto, ¿verdad? Hay varias cosas que están por ahí, yo lo pongo a título informativo, no son cosas con las cuales yo necesariamente esté de acuerdo, ¿verdad? Estos son más bien, bueno, dos editoriales, y este es como un estudio más sobre la práctica taxonómica en Chile, hecho en casi 20 años atrás, ¿verdad?, en el año 97. Fíjense esto es un estudio del 2014 que está publicado en la revista Bioscience, no se ve muy bien, donde compara la productividad, ¿verdad?, de la taxonómica en distintos países, y en Latinoamérica la estudia en Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Hay una cantidad de cosas que trae, yo simplemente muestro parte de la tabla 3, en la cual se compara la productividad del año 2008 con la de 2012 y se cuentan todos los trabajos que están publicados en el Web of Science con al menos afiliación de un autor en Chile, ¿sí? Eso quiere decir que de acuerdo a esta búsqueda, la gente que trabajamos en Chile al 2008 publicamos 4.888 papers, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, hay un orden de magnitud de publicaciones en Brasil, habría que ver si la población en Brasil es también de un orden de magnitud mayor que la de Chile, y pueden compararse con Colombia, bla, bla. Pero el punto acá es que de esos 4.888 papers, solamente 33 son de corte taxonómico. Hacen un porcentaje y les da que en Chile es un porcentaje de 0,68, que es bastante menor al que se produce en la región, ¿sí?, donde hay valores de 1.36, 1.61, 2.15 y 1.4. La situación no cambia 4 años después, aumentó muchísimo, ¿verdad?, el número de papers,
pero el porcentaje se mantiene más o menos en el mismo orden, 0,68, 0,64. Ese número, ¿verdad? Este porcentaje es más o menos equivalente a de países tan disímiles como Nigeria y Reino Unido. Y claramente es menor al de algunos otros países como están listados acá y sobre todo estos otros 4 países de Latinoamérica. La causa de esto puede ser simplemente, no quiere decir necesariamente que haya poca taxonomía en Chile, quizás quiere decir que se producen, no sé, los ecólogos, los fisiólogos, los físicos, todas las otras disciplinas producen más y bueno, y baja el porcentaje. Es un porcentaje lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero algo nos puede indicar. Yo venía trabajando pensando en estas cosas de hace unos años y esto en realidad me lo encontré hace un par de meses, este trabajo, ¿verdad? Pero si yo hiciera el cuentito podría hacer el link y decir que, bueno, que a raíz de este porcentaje yo me puse a pensar si en Chile el valor de Chile es similar al del Reino Unido, porque al igual que en Reino Unido toda la diversidad ya está conocida. ¿Sí? En Reino Unido es muy raro que hoy por hoy se publique una nueva especie. ¿Sí? Yo en realidad venía recopilando esta información de un tiempo antes, ¿verdad? Entonces ahora déjenme hablarles de las especies nuevas de Chile continental y voy a tratar de seguir este derrotero que está acá. ¿Qué fue lo que hicimos con la ayuda de Fernanda, que creo que andaba por ahí, está ahí atrás? Hicimos una revisión bibliográfica pretendidamente exhaustiva, ¿verdad? Ustedes saben que estas cosas, podríamos habernos quedado con el Web of Science y ahí sí hubiese sido exhaustiva, pero las nuevas especies, muchas no se publican en revistas indexadas. ¿Sí? Entonces hay que implementar algún otro tipo de búsquedas con Google Scholar y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no todo está subido ahí, entonces sobre la práctica, bueno, sobre la marcha, digo, fuimos mejorando nuestras búsquedas, pero bueno, les voy a comentar algunas deficiencias que tiene en ese sentido el estudio. Registramos ciertos indicadores, sacamos algunos números resúmenes. ¿Qué buscamos? Bueno, buscamos por trabajos en los cuales se describieran nuevas especies animales de Chile continental. ¿Sí? Dejamos de lado todo lo que es vegetal y dejamos de lado todo lo que es marino. Simplemente por una cuestión de, bueno, porque había que empezar por algún lado, ¿verdad? Eventualmente me interesaría extender el estudio, pero aunque en realidad me gustaría tener números un poco más definitivos sobre estos de animales de Chile continental. Nos restringimos a animales cuya localidad típica está en Chile. Esto quiere decir que el animal que es la base de la nueva especie es un animal chileno, llamémoslo así, ¿verdad? Y no consideramos las primeras menciones de determinadas especies para Chile. Hay una cantidad. Constantemente se están reportando para Chile nuevas especies que se conocen de Argentina, Bolivia, Perú o de algún otro lado. Y después también lo que hice fue hacer algunas consultas de forma implícita o más explícita con algunos colegas, algunos de los que están acá, ¿verdad?, sobre qué opinan sobre determinadas cosas. Déjenme mostrarles rápido algunas de las especies que se han descrito del 2000 a la fecha. Acá algunas convenciones. Cuando hay en la afiliación, ¿verdad?, algo que está destacado, es porque ese autor tiene afiliación, es una afiliación chilena. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay 14 afiliaciones, de las cuales una sola es chilena. Y este es el índice de impacto de la revista, en este caso de Oak, que es donde fue publicado este trabajo. Bien, esta es una nueva especie de ave, lo que es bastante raro. La última especie de ave en Chile se había descrito en el año 72. Se han reportado nuevas especies conocidas de otros lados, pero nuevas especies para la ciencia, muchos de ustedes no habían nacido todavía, ¿verdad? Así que digo, es un hallazgo bastante novedoso, ¿verdad? Y fíjense de dónde, ¿no? Esto es de acá, de la zona de Puerto Montt. A mí me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay cantidad de gente mirando aves, hay guías, ¿verdad?, que se sigan descubriendo. Dicho sea de paso, golondrina de mar, pincoya, como sería el nombre en español, no está secuenciado. ¿Verdad? Yo hoy entré a Genbank para chequear que no hubiese cambiado la situación y no hay ninguna secuencia, no quiere decir que no esté secuenciado, no está liberado. Eso nos dice algo, ¿verdad?, de que falta mucha gente. En aves casi nadie está haciendo cuestiones de filogeografía a nivel en Chile, ¿verdad? Yo no descarto que
como está pasando en mamíferos, en anfibios y en reptiles, cuando se empiezan a secuenciar, nuevas especies empiecen a emerger. Este es un caso distinto, porque esto es algo, un pájaro que no estaba registrado, ¿verdad? Yo lo que estoy hablando cuando se empieza a secuenciar, seguramente una especie ampliamente distribuida, o no tanto, sea partida en más de una. Bien, pero bueno, tenemos un ave entonces. Acá tenemos un bicho que es bastante poco común, hay solamente 4 especies en Chile con esta nueva descrita, es un onicóforo, ¿verdad? Estos los velvet worms. Este animal es bien raros, ¿verdad? Que cuentan una historia muy interesante, este grupo, Phylum, ¿verdad? Un Phylum que está presente por solamente 4 especies en Chile. Hay un suborden, ¿verdad? Que es de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Chile, ¿verdad? Cuenta una buena historia biogeográfica. Y yo acá lo que destaco es que, bueno, que la nueva especie, el nombre de la nueva especie se puso como de forma de honorar o de agasajar a la esposa del autor, Ina Meyer, que fue la que colectó el primer espécimen. Más allá de la declaración, ¿verdad?, de amor que hay ahí, lo que yo quiero destacar es eso. Pasa mucho esto acá en Chile. No estoy diciendo necesariamente ni que esté bien ni que esté mal, pero sí dice algunas cosas. Muchos extranjeros vienen a colectar acá. La ciencia no tiene fronteras, ¿verdad? Y la legislación con los invertebrados es bastante permisiva. Yo en el transcurso, muchos de estos papers yo los encontraba porque estaba googleando, ¿verdad? Pero no tenía acceso al PDF y me comunicaba con el autor, ¿verdad? El PDF tal, me lo puede mandar. Y a veces con algunos se establecía una suerte de diálogo y más de una oportunidad me mencionaban de que habían estado colectando o que tenían estudiantes en ese momento colectando en Chile. Pasa mucho con los entomólogos, ¿no? Tanto con insectos como con arácnidos. Es muy común, ¿verdad? Es muy común. Insisto, no sé si está bien o está mal, pero es algo muy común que, por ejemplo, la gente se lleva los especímenes. En este caso, el holotipo quedó depositado en una colección de Chile. Ahí la legislación obliga a hacer eso, ¿verdad?, de un tiempo a esta parte, pero no siempre se cumple. Tenemos acá un caso de no solo nuevas especies, sino que tenemos un género nuevo, Araucocharopa, uno de los autores con la afiliación de la Universidad Austral, de los bosques valdivianos, ¿verdad?, acá de la región de los ríos. Es muy común también describir nuevos géneros. Hay una cantidad de nuevos géneros. Lo de género, bueno, es una categoría, ¿verdad?, como cualquier otra, arbitraria, ¿verdad? Se supone que acá la especie es suficientemente distinta como para que el investigador diga, bueno, voy a crear un género nuevo para poner esa especie nueva, ¿verdad? Hoy por hoy, en algunos grupos, sobre todo en mamíferos, ¿verdad?, que están mejor caracterizados, estas cosas de nuevo género están guiadas por la filogenia. ¿Sí? Porque la idea es que los taxones supraespecíficos sean monofiléticos. Acá, la mayoría de estos estudios no hay filogenia, ¿verdad? Es simplemente una cuestión de, como se dice en la jerga, trench and character, ¿verdad? Suficientemente distinto como para decir, bueno, es un género distinto. O sea, hay temas de tesis acá para investigar, ¿verdad?, monofilias y cosas a la luz de la diversidad que son fantásticos. Acá tengo otro ejemplo donde se describieron, lo puse por un par de motivos. Uno, porque hay un autor chileno, pero que no tiene afiliación con alguna institución de investigación, una universidad o un instituto, ¿verdad? En este caso es un ingeniero civil, creo recordar que me dijo que es especialista en los ¿cómo se llaman estas? Las margaritas, ¿no? ¿Cómo es el nombre? En las chinitas, y ha descrito una cantidad de especies, tiene unas páginas web muy buenas, con mucha información no solo de Chile, sino de la mayoría de los países del cono sur. Y fíjense, acá se describieron 1, 2, 3 nuevas especies. Es muy común en coleópteros, ¿verdad? No solo en coleópteros, pero fundamentalmente en coleópteros, describir más de una especie en el mismo trabajo. Esas cosas en mamíferos prácticamente no pasan. Eso es de principio del siglo XIX. Obviamente simplemente nos está diciendo que la diversidad, el nivel de conocimiento que tenemos no es parejo entre los distintos grupos. Y insisto en la afiliación no académica, por decirlo así, ¿verdad?, de Guillermo González. Entonces, ¿cuántas especies, para ahí que se anime a decirme un número, piensan ustedes que se describieron
animales nuevos para la ciencia de Chile continental del 2000 a la fecha. ¿Alguien tiene una idea, un feeling? 50 tengo una. Te has quedado muy corto. No, ahí te pasaste. Les repito, no son números exhaustivos, ¿verdad? Porque, digo, aprendimos que la búsqueda puede mejorarse en algunos aspectos, pero tenemos registradas 486 especies, de las cuales 314 son insectos, ¿verdad? Y bueno, sigue la tabla, y dentro de los insectos, un tercio corresponden a los coleópteros. Hay una cantidad de mariposas, ¿verdad? 64 mariposas. Pero como ven, vertebrados seguimos describiendo. Por ahí hay un par de mamíferos, el petrel de tormenta que vimos, un pez, y por ahí están los reptiles no avianos, que hay 24 lagartijas fundamentalmente. ¿Sí? Esto obviamente está influenciado por la diversidad real, pero también por el esfuerzo taxonómico, ¿verdad? Seguramente si hubiese más entomólogos, estos números acá serían mucho más altos todavía. O sea que tenemos una cantidad. A mí cuando fuimos compilando estos números me empecé a asustar, ¿verdad? Porque uno empieza a juntar paper, a tabular, y cuando entras a sumar me sorprendió. Yo me imaginaba que eran altos, pero nunca pensé que fuesen tantos. No sé, usted es un número, no sé cómo lo dimensionan ustedes, pero para mí es un número tropical, entre comillas, ¿verdad? Digo, Chile no es un país de los mega diversos. Bueno. Son los clásicos reptiles, simplemente que como las aves, los reptiles son parafiléticos respecto a las aves, no, un tecnicismo, ¿verdad? Pero básicamente ahí esos son lagartijas. Ya ahí, bueno, vieron que usé nombres informales, ¿verdad? O sea, hay filiums, hay clases, hay órdenes, ¿verdad? Entonces, nuevas especies por año, en promedio 30. Yo creo que estos valores de acá están subestimados. Sobre el final del trabajo, ¿verdad? Aprendimos a mejorar la búsqueda y honestamente no nos dio el tiempo para hacerla a esta época, a esta parte de la gráfica, ¿verdad? O sea que la media seguramente anda en torno a 30 y pico de especies nuevas para la ciencia de animales de Chile continental. Hay 66 géneros nuevos. Les repito, esto es una categoría arbitraria. La anterior, ¿verdad? También, porque depende de nosotros, pero se supone que representan linajes que están ahí, ¿verdad? Esto ya es más oscuro lo que es un género, ¿verdad? Pero hay 66, de los cuales obviamente la mayoría son de insectos y dentro de ellos 22 géneros nuevos de coleópteros. Esto a mí me interesa, que es ¿qué tipo de dato, en base a qué se produjo ese nuevo descubrimiento, la hipótesis, ¿verdad?, de que esto es una especie nueva? ¿Y qué tipo de análisis hicieron? Obviamente siempre se usa morfología, ¿verdad? Más o menos, analizada de forma cualitativa o con alguna cuestión estadística, incluso puede ser morfometría geométrica, pero siempre hay morfología porque tenemos que diagnosticar esas especies nuevas, ¿verdad? Tenemos que decir al menos tiene algo que se diferencia. Información genética muy pocas veces, y otra, cromosomas, comportamientos, sonido, otro tipo de caracteres, aún menos, ¿verdad? Y déjenme mostrarle un poco de lo que estamos hablando. Acá yo tengo dos trabajos típicos de artrópodos, ¿verdad? Este es un miriápodo y esto es un insecto, donde básicamente se analizan, ¿verdad? Se disecan partes y se comparan con las de otra especie y se ve que es distinto. Y se plantea la hipótesis de que eso es una especie distinta. Esto a veces al que no es taxónomo, no hace taxonomía, le cuesta un poco entender porque suena poco riguroso, ¿verdad? Pero yo les invito a pensar que si ustedes nunca vieron un elefante y se encuentran un elefante a la salida de esta habitación, lo van a reconocer como que es distinto, ¿verdad? Obviamente no estamos descubriendo elefantes acá. Lo que estoy diciendo es que para el ojo del especialista, el que conoce el grupo, yo no recuerdo conocer los caracteres, pero imagínense que esto tiene, bueno, no sé, distinta disposición de los pelos, distintas proporciones, lo que sea, y eso es una sugerencia de que es una hipótesis, de que es una especie distinta. Así se trabaja fundamentalmente a nivel de invertebrados. Sí, de invertebrados, bien digo. En general, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Acá yo estoy haciendo generalizaciones. Acá tenemos el ejemplo, miren qué linda foto esta.
un género nuevo, ¿verdad?, con descripción de 3 nuevas especies de coleópteros también. Y lo que yo quiero mostrar acá es para ser justos, ¿verdad?, en que se tiene en cuenta algo que es cualquier biólogo evolutivo sabe, que es la variación poblacional, ¿verdad? Estos son, justamente esta lámina lo que trata de mostrar es 8 individuos de la misma población, de la misma especie, ¿verdad? Y cómo varían, en este caso, color y morfológicamente, ¿verdad? No es que sea necesariamente algo tipológico como uno puede pensar, ¿verdad? Podemos hablar de eso un poco al final si lo desean, ¿verdad? Hay estudios y estudios, ¿verdad? Porque así como está este debe ser uno de los papers científicos modernos más cortos del mundo. Es esta página y una segunda en la cual está esta lámina. Hay una sola cita. La introducción son 1, 2, 3 líneas donde se plantea la hipótesis de una nueva especie de derméstido, ¿verdad? Un bichito es tan chico, ¿verdad? Mide menos de 4 milímetros, capaz que no merece más que eso. Pero es llamativo, ¿verdad? Obviamente, hay buena y mala práctica. Yo no estoy diciendo que sea mala, seguramente sea una buena especie. Quizás es tan distinta, ¿verdad?, que con eso alcanza. Pero para lo que estamos acostumbrados a ver, incluso para aquellos que trabajamos en taxonomía, esto llama un poco la atención. Yo tuve una época más oscura que la actual, en la cual era editor de una revista en la Universidad de Concepción, y llegaban artículos de este tipo. Entonces era una lucha con los autores para tratar de darle un poquito más de... Acá no siquiera hay discusión, ¿verdad? Pero eso es un poco lo que se critica un poco de la taxonomía muchas veces, ¿no? Este es uno de los 2 especies de mamíferos que se describieron, donde, aparte de la evidencia morfológica y cromosómica, se usó evidencia genealógica. En este caso es un árbol de citocromo B, creo que es el gen en el cual está basado, y esto ayuda al descubrimiento. Lo que hicieron estos colegas fue secuenciar, ¿verdad?, unos animales que encontraron en terreno, ¿verdad? Quizás sospechaban, encontraron algo raro, la verdad que desconozco, pero hicieron un análisis filogenético con las secuencias disponibles en GenBank y vieron que los haplotipos recobrados de esos individuos de esa población en cuestión forman un grupo, ¿verdad?, muy diferenciado del resto de las especies. Entonces te pone la hipótesis de que están, en la jerga se dice especies candidatas, ¿verdad? Después uno va a la colección, mira los cráneos, los mide, los da vuelta, lo que sea, y encuentra un poco, se da cuenta que son distintos, ¿verdad? Hoy por hoy en vertebrados, ¿verdad?, con anfibios, reptiles, bueno, reptiles más o menos, pero con anfibios, ¿verdad?, gente de acá del Instituto de Ciencias Marinas y Mineralógicas, nosotros los que hacemos con mamíferos, trabajamos más bien en esa línea, ¿no? A la luz de una genealogía empezamos a buscar los caracteres. Esto es una estrategia más metralleta, ¿verdad? En el sentido que se secuencia todo lo que se encuentra, ¿verdad? Y de vuelta, o sea, son grupos menos conocidos, ¿verdad? Son grupos menos conocidos y se identifican haplogrupos diferenciados que se consideran especies candidatas y bueno, después sigue toda la historia. En este caso es un trabajo en la reserva de Winai, donde se colectaron durante 2 o 3 noches con trampas cámaras mariposas, polillas nocturnas, las secuenciaron a todas y encontraron una cantidad de especies que no se conocían del área, pero se conocían de otro lado, y también una cantidad de especies nuevas. Algo similar, pero con menor número de especies nuevas, ocurrió en este otro género de insectos que se ve ahí arriba. Para cerrar esta parte, hay pocos trabajos de taxonomía en Chile que uno podría decir que son de taxonomía integrativa. Ese es un término que se usa para dar cuenta de que se usan múltiples líneas de evidencia y se integran, ¿verdad? El punto es bien sencillo. Ni el mejor árbol de genes ni la mejor morfología es un proxy 100% seguro en todos los casos de estatus específico, ¿verdad? Hay 1000 razones biológicas para las cuales un árbol de genes puede diferir de un árbol de especies. Y como cuando yo tengo mis ratones, yo no sé si tengo la mala suerte de que justo mi árbol se aparta del árbol de especies, necesito complementar eso, contrastar esa topología con otra fuente de evidencia. Otro gen, cromosomas, morfología, lo que sea. Pero les digo, esto que es bastante claro, ¿verdad? Y la comunidad lo tiene bastante aceptado, en Chile todavía se practica poco. Quizás porque todavía hay muchos bichos que a ojo no precisas mucho para darte cuenta que el elefante es distinto. Si conoces a los grupos, en principio alcanza, pero yo creo que ahí es algo que hay tierra para mejorar. Conceptos de especie, ¿verdad? La taxonomía muchas veces
se ve, ¿verdad?, como el ordenamiento de cosas, que no hay mucha teoría, y eso es bastante alejado de la realidad. Pero parte de esa impresión incorrecta está dada porque a veces los conceptos de especies no se explicitan en los papers, ¿verdad? Ahora se está explicitando un poco más, hay que, no voy a decir saber leer, ¿verdad?, pero están ahí. Pero muchas veces en ese paper de una página, ¿verdad?, no dice nada, ¿verdad? Es una cosa totalmente tipológica. Yo lo único que quiero mostrar acá con dos citas que están separadas por 130 años es que el concepto de especie es sumamente debatido, ¿verdad?, que complejo de entender, ¿verdad? O sea, hay mucho escrito y que hay mucha teoría ahí, ¿verdad? O sea, lo que voy que el taxónomo que hace buena práctica taxonómica, ¿verdad?, es un tipo que le interesa la teoría como cualquier resto de los biólogos, ¿verdad? Quizás no sea tan explícito en eso en los trabajos. Hoy por hoy es bien interesante de notar, hay una confluencia entre los estudios de especiación y los estudios de limitación de especies. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que hay veces que las cosas no están claras, ¿verdad? O sea, el elefante lo veo, pero no sé si es tan distinto, ¿verdad? Entonces yo tengo que darme cuenta o tratar de darme cuenta en qué punto, ¿verdad?, del proceso de divergencia estoy parado. ¿Sí? Si yo estoy en las cosas sumamente distintas, listo, ¿verdad? Uno tiene 4 patas, el otro tiene 5. Pero cuando la divergencia como tal es reciente, las cosas no están necesariamente tan diferenciadas. Algunas cosas, algunos caracteres, algunos rasgos lo están más que otros, ¿verdad? Entonces, el tener en cuenta eso, el incorporar eso en nuestra práctica taxonómica es importante, o yo diría que es fundamental. Y a su vez la enriquece, ¿verdad? Acá voy a entrar brevemente a hablar un poquito más de farándula, ¿verdad? O sea, no voy a hablar de los animales, voy a hablar un poco más de la gente que describe los animales nuevos. Recuerden que tenemos 486 especies. 105 de ellas fueron descritos por autores que tienen únicamente afiliación chilena. Me refiero, ya sea uno o más autores en ese paper, todos trabajan en Chile. ¿Se entiende? Entonces tenemos que un quinto de las especies, un poquito más, 21%, son realizadas por investigadores con afiliación de Chile. Profesionales, ¿verdad?, aunque no nos dediquemos exclusivamente a la taxonomía, pero que nos pagan para hacer, cuando tenemos tiempo, ¿verdad?, taxonomía, fundamentalmente vertebrados y algunos grupos de insectos, ¿verdad? La mayoría están en la UACH, en la UDEC, también en otras universidades. Y como les decía antes, hay muchos taxónomos amateurs, ¿verdad?, donde no tiene una afiliación paga, por ejemplo, como les decía, el caso de las chinitas. Hay algunos otros también. Después, un cuarto más o menos del total de 486 especies son en papers en los cuales hay alguien de Chile y alguien del extranjero. Y el 55%, más de la mitad, solo afiliación extranjera. ¿Sí? Eso pasa, como les decía, muchas veces en artrópodos, en particular coleópteros y algunos otros grupos. En esa revisión, en ese estudio del 97 de Javier Simonetti, él al final decía que se necesita cooperación internacional para estudiar la biodiversidad de Chile. Dice, porque de esa forma el expertise que en algunos grupos, ¿verdad?, que no existe en Chile, bueno, puede ser incorporado con gente de afuera. Yo creo que la cooperación, entre comillas, internacional ha sido efectiva, en el sentido que se han descrito especies, fundamental, más de la mitad, ¿verdad? Y si contamos el trabajo de colaboración, estamos hablando de 3/4 más o menos, pero de ninguna manera, por lo menos hasta donde sé, ha sido un esfuerzo coordinado, diseñado, ¿no? La gente viene acá o la gente envía cosas afuera, pero no hay una institucionalidad que regule estas cosas. No sé si necesariamente tiene que haberla, ¿verdad? Pero tiene algunas aristas que complican un poquito las cosas. Ahora les voy a hablar de eso. Financiamiento. El 22% de las descripciones de nuevas especies, estos son los trabajos, ¿verdad?, fue financiado con dinero de instituciones chilenas. Hablando de un quinto. En el 45%, 45.4%
de las nuevas especies que se realizaron en Chile, es decir, que hay afiliación chilena, en la mitad de esas se agradece una fuente de financiamiento de Chile. Es decir, que hay mucha gente que trabaja en Chile, que hace taxonomía, que no recibe dinero o apoyo económico de alguna institución para realizar ese trabajo. Si hacemos un conteo, las agencias chilenas que financiaron más descripciones de nuevas especies son, en primer lugar, la Dirección de Investigación de la Universidad de Concepción y luego Fondesit. Esto para mí es importante. Los holotipos. Para los que no saben, los holotipos, cuando uno describe una especie nueva se elige un individuo, ¿verdad? Que es como el estándar para esa especie, ¿verdad? Es algo bien tipológico, pero que hay buenas razones para que lo sigamos usando. Hay la Ley de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas, en su artículo 32, dice que los holotipos deben estar depositados en el Museo de Historia Natural. Cosa que no se cumple, ¿verdad? Muchos holotipos siguen siendo depositados en colecciones fuera de Chile y muchos de los que se depositan en Chile, ¿verdad?, lo hacen en la Universidad de Concepción, el Museo de Zoología, ¿verdad? 25 de 179, 70 de 179. Acá los números son un poquito distintos, porque en realidad como nos dimos cuenta con Fernanda que era bueno hacer esta estimación cuando ya estábamos avanzados en el estudio, ¿verdad? Entonces trabajamos con 179 especies, no las 486. Pero bueno, asumamos que no creo que el error asociado sea muy grande, ¿verdad? No creo que cambien mucho esas proporciones al menos, ¿verdad? Este es un paper que acaba de salir publicado en Guyana, en el volumen ahora en diciembre, donde se habla que en el museo hay 2.656 tipos. No necesariamente los tipos, pueden ser paratipos y algunas otras cosas, pero digamos que lo que estoy por lejos es la colección más importante de Chile, ¿verdad? Lejos. Es mucho más importante que en este sentido, ¿verdad?, que la del Museo de Historia Natural. Esa ley es una mala ley, ¿verdad? Por lo menos ese artículo, ¿verdad?, porque entorpece mucho, porque implica que todas las especies nuevas, todos los holotipos tienen que estar depositados en Santiago. Es bien centralista eso, ¿verdad? Y aparte en la práctica a veces uno va a una colección, yo puedo ir a la colección de mamíferos de acá, abro un cajón y encuentro que hay una especie, individuos que pensaban que eran de la especie X, en realidad son de la especie nueva. ¿Qué tengo que hacer? Si yo la describo, tengo que enviar esos animales, esos especímenes que son de la UACH, donarlos al Museo de Historia Natural. Puede ser, pero no... Obviamente nadie lo hace porque nadie fiscaliza nada, ¿verdad? Pero es una mala idea en ese sentido. Yo creo que ahí faltó asesoramiento. Para mí, que un tercio o casi un tercio de los holotipos esté fuera de Chile, es una arista que normalmente en la literatura del Taxonomic Impediment no se tiene en cuenta. ¿Por qué no se tiene en cuenta? Porque la escribe fundamentalmente gente del primer mundo, ¿verdad? Esto lo que estoy diciendo es que yo necesito recursos para viajar a las colecciones para comparar si el animalito que yo tengo, ¿verdad?, es igual a este otro, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿verdad?, la tecnología ayuda y evita esos viajes, ¿verdad? Pero una comparación de primera mano sigue siendo a veces las notas de colector, hay una cantidad de cosas, ¿verdad? Y como les digo, eso dificulta bastante. Estos son los muebles que nos gustaría tener en la colección de mamíferos y esto es una imagen de la colección de entomología de la Universidad Austral, una colección privada muy buena que fue donada a la Facultad de Ciencias Forestales, está alojada. Entonces, de forma muy rápida, este es un paneo, vimos cómo se reparte esas 486 especies, ¿verdad? El tipo de datos que se usó, de conceptos de especies no dijimos mucho, hablamos que muchos autores están en el extranjero, a lo mismo que muchos holotipos, y que el gobierno de Chile, o el Estado, el país, financia, por lo menos de forma directa, ¿verdad?, muy poca de esa investigación. Entonces yo voy a hacer unos apuntes que van a ser al comienzo una reiteración de hechos, ¿verdad? O sea, entiendo que no hay opinión vertida ahí, y con eso voy a ir terminando. Lo primero, obvio, es que la diversidad animal de Chile continental dista de estar bien caracterizada. No hicimos curvas estas de acumulación, ¿verdad? Pero es claro que no se ha llegado a esa síntoma. El trabajo de campo y el trabajo basado en colecciones va a seguir produciendo nuevas especies, ¿verdad? O sea, que descubramos nuevas especies.
Hay en todos los grupos, lo de todos un poco entre comillas, porque hay grupos que no han sido estudiados, ¿verdad? Pero digamos que grupo que se estudie, aparecen nuevas especies, algunos, ¿verdad?, con menor frecuencia, como son las aves, ¿verdad? Eso es algo esperable, ¿verdad? Es la tendencia a nivel mundial. Como lo mismo que con los coleópteros y los insectos en general, se descubren constantemente nuevas especies. Como les digo, la mayoría involucran invertebrados, dentro de ellos los artrópodos, insectos y coleópteros. Muchos descubrimientos son de magnitud grande, como para que se nominen nuevos géneros. Más de la mitad de las descripciones de esas especies están hechas por investigadores que no tienen afiliación en instituciones de Chile. ¿Sí? Seguramente más de la mitad es menor de lo que pasaba a principios del siglo XIX, ¿verdad? O a mediados del siglo XIX. Pero a mí me gustaría que fuese aún menor este número, ¿verdad? Que más gente acá en Chile estuviese trabajando en estas cosas, sobre todo porque abre una ventana a cosas bien interesantes. Y Chile financia aproximadamente 1/5 de la descripción de esas nuevas especies. Acá voy a entrar ya un poquito en el terreno de las opiniones. La comunidad de taxónomos en Chile es chica. Y chica, ¿verdad?, es un término relativo, ¿verdad? Simplemente ahí es una expresión de deseo, básicamente, de decir que ojalá que fuese más grande, pero no interesa lo que pase con las otras áreas, ¿verdad? Simplemente a mí me gustaría que hubiese más gente haciendo taxonomía o sistemática en general. Y que estuviese más, mejor integrada esa comunidad. Creo que ese es uno de los problemas que hay. Hay buena taxonomía en Chile, se hace buena taxonomía, y otra que no lo es tanto, ¿verdad? O por lo menos que está un poco apartada de los estándares actuales. La infraestructura asociada a la práctica taxonómica es débil. Cuando hablo de infraestructura no estoy necesariamente pensando en laboratorios, sí estoy pensando en colecciones, ahí no hay duda que hay muchísimo para mejorar, pero también con algunos programas, ¿verdad? Hay algunos países de la región, por ejemplo, que tienen programas para visitar colecciones. ¿Sí? Obviamente yo podría poner en mi fondo decirte un viaje para visitar colecciones, eso nadie me lo prohíbe, ¿verdad? Pero estoy hablando de programas específicos, como tuvo, por ejemplo, los programas PIT hasta hace la década pasada la NSF en Estados Unidos, ¿verdad? Y es claro, yo acá no hablé porque esto ya da más para alguna cerveza, pero la disciplina no ocupa un lugar central en Chile, ¿verdad? Eso es notorio. En esa encuesta que yo hice, donde consulté, mejor dicho, tanto taxónomos como otros biólogos, ecólogos, biólogos evolutivos que no hacen sistemática, digo, con distintos motivos, ¿verdad? Con distintas explicaciones o distintos argumentos, todos coincidieron que ocupa un nivel marginal, ¿verdad? O por lo menos no central. Entonces, yo acá voy a echar, ahora sí, esta es la última diapo que tengo, voy a cerrar como una suerte de sugerencia, entre comillas. Yo creo que en Chile hace falta un programa o un centro, ¿verdad?, de taxonomía. Y cuando digo programa o centro no me estoy refiriendo ni a un programa de posgrado, ni por asomo, ni necesariamente un centro físico, ¿verdad? Puede ser algún museo mejor que los que está, ¿verdad? Pero algo que nuclea la taxonomía y fundamentalmente donde se entrenen a taxónomos. Yo creo que parte del problema es que mucha de la gente que hace taxonomía en Chile no está muy ayornada, ¿verdad? Y por lo tanto eso tiene un efecto cascada, ¿verdad? Esto es medio complicado hablarlo porque uno está hablando del trabajo propio y de los colegas, ¿verdad? Pero sin dar mayores detalles, yo creo que parte de lo que hay que hacer es ayornar un poco la práctica, ¿verdad? Hay gente buena desparramada por varias universidades, ¿verdad? Yo creo que si esa gente hubiese una instancia que las nuclee, creo que sería muy bueno. También habría que consensuar algunas prácticas y direcciones. Por ejemplo, no sé, vayamos y ahora con las cuestiones de metagenomas y cosas por el estilo, ¿verdad? Podemos agarrar, como se hizo en Winai, ¿verdad?, con todas las polillas nocturnas, hacer ese tipo de cosas con otros grupos de invertebrados, ¿verdad? O sea, hay grupos en los cuales tendría sentido hacer eso. Aceleraría muchísimo más el descubrimiento de nuevas especies. Una cosa es descubrirlas, entre comillas, tener especies candidatas, y otra es describirlas, ¿no? La magnitud del trabajo ahí es exponencial, ¿verdad? Pero por lo menos saber que tenemos 15 especies de polilla de acá del Jardín Botánico por describir es mucho mejor que no saber que existen, ¿verdad? Y esto se haría, por ejemplo, una de las prácticas que se podrían implementar,
no debería ser muy costosa. Hay muy buenos laboratorios, ¿verdad?, en cualquiera de las universidades grandes de Chile. También hay que compilar y comunicar estas novedades taxonómicas. Yo por los permisos de colecta, ¿verdad?, que tengo que tramitar regularmente con el SAG, me doy cuenta que la institucionalidad chilena no está al tanto de los nuevos descubrimientos, ¿verdad? Especies nuevas que se describen, ¿verdad?, especies que pasan a sinonimia, bla, 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 ¿verdad? Entonces está muy anticuado. A veces están protegiendo algo que no existe, entre comillas. Un nombre, ¿verdad?, que no representa nada. Ahí hay un lag. Yo entiendo, ¿verdad?, de vuelta son hipótesis, la comunidad la tiene que evaluar, ¿verdad? Pero hay cosas que están relativamente establecidas que el Estado de Chile o la normativa no las incorpore y sería relativamente sencillo que se estuviesen al tanto de estas cosas, ¿verdad? Y también en asesores en normativa. Yo les hablé del tema de los solotipos, supuestamente enviarlos al Museo de Historia Natural. También podemos hablar de los permisos de colecta y algunas otras cosas, ¿verdad? Pero creo que lo central sería entrenar taxónomos, cursos y cosas por el estilo. Para mí este programa tendría que tener obviamente un énfasis conceptual y analítico, o sea, de la práctica taxonómica, ¿verdad?, donde se enfatice el uso de nuevas tecnologías, no solamente, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con ADN, ¿verdad?, sino también con procesamiento de imágenes, en el fondo el estudio de la forma, ¿verdad?, los colores. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer con museos, hay cosas fantásticas que se están haciendo en museos de otros países que acá no sería complicado de implementar, la verdad. Ustedes saben que muchos de estos animales a veces son iguales, ¿verdad?, pero los iluminás con UV y aparecen patrones, por ejemplo, en las alas de las mariposas que son totalmente distintas, ¿verdad? Y ahí hablamos de reconocimiento de especies, ¿verdad? Seguramente tenga que ver con el cortejo, concepto biológico de especie, bla, bla, ¿verdad? Son cosas que no son tan complicadas en principio, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la digitalización, los escáneres, ese tipo de cosas. Sin duda hay que fortalecer las colecciones y, asociado a eso, todo lo que tiene que ver con la comunicación y la integración de las novedades taxonómicas. En este sentido, la disposición de los catálogos online, lo mismo que algunas imágenes. El gobierno de Chile se ha unido a algunas iniciativas donde se están se están digitalizando catálogos con la idea de hacerlos disponibles en la web. Nosotros nos unimos en la colección de mamíferos hace como un par de años. Por ahora, a veces 2 por 3 le pregunto a estas personas, ¿y en qué están? Bueno, tienen algunos problemas, ¿verdad?, para implementar eso. El catálogo ya está viejo, ¿verdad?, porque esto constantemente se van agregando nuevos especímenes, se cambia la identificación de algunas especies y no está contemplado esa actualización. Pero bueno, es un buen comienzo, ¿verdad? Piensen para alguien que le interesa la biogeografía, ¿verdad? Si asumimos que esas determinaciones están bien hechas, tenemos registros de mamíferos de todo Chile, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes pueden tomarlos, ¿verdad?, asociarlos con formaciones vegetales o lo que sea que les interese. Yo creo que eso dinamizaría muchísimo más y fortalecería y valorizaría la práctica taxonómica. Entonces, bueno, les agradezco la atención. Esto es lo que tenía para contarles. Vieron que no era mucho de mi trabajo necesariamente, era como unas generalizaciones y, bueno, dispuesto a preguntas, comentarios. No estoy, mirá, en realidad es algo que, a ver, hace años que vengo, como que me cayó la lamparita, ¿viste? Acá no hay que confundir, no es sacar plata de un lado o recursos para poner en otro lado, ¿no? Es eso que esté claro, ¿verdad? No quiero herir ninguna sensibilidad, porque aparte las cosas no funcionan así, ¿verdad? Pero ustedes saben que en Chile se ha destinado millones de dólares para centros que tienen apellidos de biodiversidad, que han producido cosas fantásticas, ¿verdad? Pero aún no sabemos mucho cuántas especies hay en Chile, que en el fondo, obviamente todos sabemos, no es la única medida ni de la riqueza de especies, ¿verdad? No es la única medida de diversidad, pero es una de las más notorias, digamos, ¿verdad? Por adjetivarla de esa forma. Y no sabemos mucho cuántas especies hay ni dónde, ¿verdad? O sea, seguimos descubriendo especies. Entonces sí, hace un tiempo que vengo pensando que algunos de esos... Originalmente lo pensaba como, bueno, algún CASEP de turno debería tener algún capítulo, ¿verdad?, dedicado a la taxonomía.
Cosa que, bueno, han financiado cosas taxonómicas indirectamente, pero no así como uno de los puntales de los programas. Algunos de los colegas con los cuales ahora hablé piensan más o menos, convergimos en esas ideas. Algunos es medio exagerado, un colega, ¿no? Y no estoy escribiendo nada, digo, pero seguramente, mirá, si me envalentono y yo qué sé, no sé, viste que depende de algunas cosas, en verdad, extra. Pero sí, yo creo que esto es, en principio, un buen comienzo sería un milenio, un anillo, alguna cosa de estas de investigación asociativa. A eso sí me animaría a hacerlo, digo, pero bueno, por ahí puede ser una buena opción. Creo que no lo necesito, pero igual. Una pregunta o un comentario, tal vez el comentario primero. Algo que es muy notable es si uno viene desde el extranjero para trabajar acá y trae estudiantes del extranjero, te critican porque traes tu alumno extranjero para trabajar acá y que no formas chilenos. Cuando vienes del extranjero tienes un proyecto o algo y te llevas un chileno para entrenarlo allá, te critican porque te llevas los mejores de Chile para entrenarlo afuera. Son dos cosas que ambas me han pasado. Una pregunta que no está relacionado con este hecho es, no conozco bien la ley que se refiere al material biológico. En paleontología es así que la ley te obliga o dice claramente, claro, que el lugar final de material, o sea, en el caso de paleontología, de cualquier material, porque cualquier material es patrimonio, que es ridículo también, pero es otro cuento, debe terminar en el Museo Nacional de Historia Natural, pero dice el lugar final. Eso permite que hay lugares regionales que no sé si eso es así o es efectivamente más riguroso en el caso de material biológico. Mirá, sí, el tema de los extranjeros es complicado, ¿verdad? Yo no permitiría. O sea, yo creo que en realidad que no tienen... Pensar en eso ya no tiene sentido, ¿verdad? Sí creo que tiene que haber un poquito de la legislación, debería cambiar en cuanto a lo que tú decís del material biológico. Yo desconozco exactamente la normativa, de hecho me enteré esto de los holotipos ahora esta semana, es el hecho de que hay que depositarlos en el Museo de Historia Natural. La salvedad está en que dice, es muy ambiguo, está muy mal redactado. Yo creo que el espíritu es malo, pero también la redacción. Es tan malo que uno puede no hacerle caso, porque dice el material recolectado. Entonces, como que la idea es que si vos encontrás, uno no encuentra un holotipo, uno lo nomina, ¿verdad? Uno colecta bichos y después eventualmente algunos van a ser holotipos al otro día o dentro de 20 años. ¿Sí? Se supone que lo que dice la ley es que, quizás digo, es medio ambigua, pero un buen abogado te lo demuestra perfectamente, es que un animal recientemente colectado. Yo si abro un cajón de la colección nuestra y encuentro una especie nueva, no tengo obligación de depositarla en el Museo de Historia Natural. Dicho eso, yo puedo colectar mis animales, en el campo me doy cuenta que es una especie nueva, le doy un número de ingreso a nuestra colección y ahí ya no deja de ser recientemente colectado, ¿verdad? Yo creo que Chile, mira, ese es un comentario. Otra cosa importante, yo por el trabajo colaboro en forma más intensa o menos intensa con colegas de distintos países, básicamente la mayoría de los países de Sudamérica, donde me envían muestras, ¿verdad? Yo envío y así. A veces colaboramos en trabajo y a veces simplemente es préstamos, ¿verdad?, de material. ¿A qué viene esto? A que seguramente Chile junto con Uruguay sean los dos países con la legislación más permitiva para enviar formalmente muestras al exterior. Nadie te pregunta nada, no hay que llenar ningún formulario. Yo voy a la colección, vos me pedís, no sé, alguien de Perú me pide una muestra de tejido, yo evalúo la solicitud, si la encuentro pertinente, ¿verdad? No tengo ningún problema, le pongo en el correo la muestra o se la hago llegar de la forma que
que me quede conveniente. En cambio, en los otros países, ¿verdad? Hay que llenar formularios, hay una legislación mayor. Yo creo que eso tiene que ver, o sea, y eso por un lado. Y lo otro es que es totalmente distinta la legislación si vos trabajás con tetrápodos a trabajás con vertebrados, no tetrápodos e invertebrados. Lo ves cuando tenés que pedir permiso de colecta. O sea, a no ser que esté protegida la especie, que algunos invertebrados lo están, ¿verdad? Pero si es una especie, no sé, Coleoptero X, ¿verdad? No tenés que pedirle permiso a nadie para colectar. En cambio, un mamífero, un ave que aunque no esté protegida con algún grado de amenaza, ¿verdad? Me refiero, hay que entonces eso también dificulta un poco las cosas. Solo me gustaría mencionar que un aspecto que no apareció en tu charla es la Convención por la Diversidad Biológica, que también tiene cláusulas bien explícitas respecto a la extracción de material biológico desde los países, a la protección del Sí. no sé, capital genómico, etc. Sí. Chile, bueno, suscribió ese convenio también. Y el otro punto, en peces, que es donde yo trabajo, está metida el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca, y ahí Claro. sí es complicado mover, extraer. Cabezar la pesca, ¿no? Y con unas reglamentaciones terriblemente mal diseñadas. Sí. Es un desastre. Sí, mira, sí, claro, no nombré la convención, la nombré indirectamente porque esta iniciativa de taxonómica, ¿verdad? Es uno de los protocolos tantos que se firmaron a raíz de esta convención, ¿verdad? Y sí, Chile es signatario, pero falta, ¿verdad?, toda la instrumentación de esos principios que los presidentas de turno acordaron hacer, ¿verdad? Falta la implementación práctica de reflejar el espíritu reflejar en la legislación el espíritu de esas convenciones. Y sí, claro, peces es cierto, yo de hecho, ahí tengo que buscar, no sé, nosotros registramos un solo pez, un orestias, ¿verdad?, del altiplano. Pero recuerden que estamos con aguas continentales, ¿verdad? Y sí, quizás también haya que, el tema de los permisos, ¿verdad?, cuando hacer la pesca, estaba pensando en el SAC yo en realidad. Guillermo, bueno, te hablo desde la ignorancia, digamos. Supongo que estas nuevas especies, digamos, que se han descubierto a partir del año 2000, deben ser pocas, supongo. ¿Hay algún tipo de legislación, digamos, ¿Tipo de? que son pocas, digamos? ¿Hay algún tipo de legislación que norme, digamos, si esta especie está en peligro de extinción? Porque supongo que son Buen punto. Antes de eso, me vino bien porque me olvidé decir una cosa. Nosotros contamos propuestas de hipótesis de especies nuevas, ¿verdad? En muy pocos casos esas hipótesis han sido evaluadas, ¿verdad? Hay algunas de ellas que han pasado sinonimia, ¿verdad? Pero nosotros no compilamos eso, ¿verdad? Pero digo, es un buen apunte que tenía que mencionar y me olvidé. Respecto al otro, sí, la mayoría de las especies nuevas se conocen de lo que se dice la localidad tipo, que es la localidad donde se colectó el holotipo, y los alrededores. Muy pocas, una cobertura geográfica muy chica. Si uno siguiera, ¿verdad?, los criterios de la UCM para hablar, que no están pensados mucho con invertebrados, ¿verdad?, porque tienen que ver el tamaño poblacional, una de las variables, pero seguramente la mayoría de los vertebrados debería ser categorizada en algún grado de amenaza, incluso hasta peligro crítico, ¿verdad? Con invertebrados capaz que uno zafa porque dice, bueno, en realidad en 1 metro cuadrado hay 500 hormigas, ¿verdad? Entonces hay una población viable, ¿no? Pero sí, la mayoría debería estar técnicamente en peligro crítico. Y es importante, y eso tiene que ver con lo que mencionaba antes. Hay un desfasaje muy grande entre el descubrimiento de la especie y que el Estado de Chile la reconoce, entre comillas, y la evalúa como para que, bueno, como tenga que evaluarla, ¿verdad? Y yo creo que ahí la comunidad de taxónomos debería tener un papel más activo de informar de esos nuevos hallazgos. Después la autoridad, ¿verdad?, el Estado hará lo que pueda hacer o estime que tiene que hacer, ¿verdad? Pero yo he hablado en algunas oportunidades, muchas veces no saben que hay una especie nueva de un mamífero, por ejemplo, lo que, bueno, soy medio antropocentrista ahí, ¿verdad? Pero digo, es importante, son hallazgos importantes que la autoridad no se entera de los mismos. Y ese es uno de los canales
debería mejorarse. Bueno, agradecemos a Guillermo Gracias. por su interesante exposición. Bueno, de esta forma concluye el ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias del segundo semestre del 2015. Bueno, para finalizar, los dejo invitados a un cóctel a la salida del auditorio. Muchas gracias y buenas tardes.